buenas tardes con todos. Agradecer al doctor Sandoval que me haya cedido el podium para continuar con la actividad de este Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología. Este es un simposium del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Tenemos para esta sesión dos ponencias de dos distinguidos colegas del Distrito 6 del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. El Perú se ha incorporado al Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología justamente en el Distrito 6 aproximadamente hace unos 6 años, y hemos tenido la oportunidad de compartir algunas actividades con los dos ponentes que vamos a tener esta tarde. Sin más, quiero presentar al primer ponente, es el doctor doctor Ricardo Loré de Mola. El doctor Ricardo Loré de Mola es profesor y director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina del Sur de Illinois. Es fundador y director médico del Centro para la Fertilidad y Fecundación In Vitro del Sur de Illinois. Es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva ALMER y es chair de la sección de Illinois del Distrito 6 del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. El doctor Loré de Mola nos va a tratar de explicar el tema de diagnóstico y manejo de las malformaciones mullerianas. Doctor Loré de Mola tiene 25 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Un saludo a todos en Perú. Muchísimas gracias al comité organizador por la invitación. Muy bien. Vamos a hablar sobre los problemas mullerianos. Desgraciadamente, en 25 minutos es muy difícil hablar de un tema tan complejo. Tenía casi media hora de cirugías para mostrarles, así es que creo que no va a haber tiempo para hacerlo. Es importante tomar en cuenta que el sistema mulleriano es un sistema que al principio del tiempo embrionario existen dos ductos, el de Wolff y el de Müller, y estos coexisten en el embrión hasta las 8 semanas de gestación, y en el tercer mes uno de ellos desaparece dependiendo si existe hormona antimülleriana o si existe testosterona para la formación de los genitales internos. El desarrollo de los tubos paranefronéfricos o müllerianos requiere la aparición previa de los tubos mesonéfricos o renales. Como ustedes pueden ver, el desarrollo de los ductos ocurre por una invaginación del sistema. Luego existe una fusión y una separación de ambos, y cuando existe una anormalidad en la separación de los ductos o la fusión de los ductos, es cuando nos encontramos las anormalidades mullerianas de las cuales han encontrado. El doctor Asien en España divide las malformaciones de una manera diferente a todas las otras organizaciones. Cuando no hay ningún desarrollo en la cresta urogenital, existe una agenesia total de la cresta urogenital. También las anomalías mesonéfricas, mullerianas o combinadas de ambos. A las 11 semanas de gestación ya uno puede ver en el embrión la formación completa del útero, las trompas de falopio y los ovarios, y se puede ya visualizar un sistema completamente terminado. La formación de los genitales internos y externos dependen de nuevo en parte del ambiente hormonal. En el testículo fetal existen células de Sertoli, células de Leydig. Las de Sertoli producen hormona antimülleriana, las de Leydig testosterona. Entonces las células de Sertoli inhiben el desarrollo de los ductos mullerianos. Si no hay células de Sertoli que produzcan hormona antimülleriana, es un sistema pasivo, de tal manera que el sistema mulleriano se desarrolla y el sistema de Wolff desaparece, a menos de que exista testosterona, que es lo que mantiene el desarrollo de los ductos de Wolff.
En la piel existe la 5-alfa-reductasa, que es la que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, y esto viriliza el seno urogenital y los genitales externos, que los convierten a genitales masculinos. De otra manera, los genitales permanecen femeninos, y aquí existe un pequeño diagrama de cómo existe la fusión de los labios en el caso del pene masculino, y cómo se mantienen abiertos al no fusionarse los genitales femeninos. Entonces, el desarrollo del sistema mulleriano es pasivo, trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina se forman de esta manera. Existe una fusión de los ductos que ocurre a la semana 10 y la mucosa uterina aparece a la semana 20. Existen ya algunos genes que están implicados en las malformaciones uterinas, y estos genes todavía no entendemos muy bien cómo funciona su interacción con otro que nos dan estas anomalías. Muy comunes, un 25% de la población femenina las puede presentar, y estas pacientes se presentan con infertilidad, aborto recurrente o complicaciones del embarazo. La función ovárica no está afectada en estas pacientes y muchas de estas malformaciones han sido descritas. Nunca van a encontrar dos pacientes que sean exactamente iguales. El proceso de la formación del sistema mulleriano es como una película que corre. Y la película se puede parar en algún momento. En el momento en que para es la anomalía que tenemos. De esa manera nos podemos dar cuenta que las anomalías realmente son muy únicas para todas las pacientes. Hay más de 50 síndromes asociados, pero la mayoría realmente son no sindrómicos. Existen anomalías uterinas que pueden incluir agenesia unilateral, riñón pélvico, etc. Y esto se puede ver en más de un 50% de las pacientes. Malformaciones del esqueleto que ocurren del 17 al 44% de los pacientes, que pueden variar entre escoliosis como fusión de vértebras y displasia de la cadera. Malformaciones de las orejas en un 29% de las pacientes y una pérdida neurosensorial de la audición en un 23% de las pacientes. Esto es 200 veces más alta que en mujeres con anomalías congénitas vaginales y uterinas. Y esto es importantísimo porque estas mujeres deben de tener pruebas para la función auditiva. La prevalencia de estas malformaciones en una población infértil es bastante frecuente, y pueden darse cuenta que las anomalías del septo o del tabique vaginal, un útero poco formado, el útero en T que ya casi no existe, y otras anomalías se ven con poca frecuencia. Y se pueden dar cuenta que el parto prematuro es un problema bastante importante del útero unicorne, pero no tanto en las otras anomalías. Por otro lado, la presencia de embarazos ectópicos es más o menos la misma, y de aborto que se incrementa de manera significativa cuando existe un tabique uterino. La clasificación, existen varias clasificaciones, las tres más importantes son de ASRM, de ESHRE y del Dr. Asien, y voy a tocar un poquito en cada una. Existen de clase 1 a 7, dependiendo de la malformación. En el caso de ASRM, existe una forma que se puede llenar, que es muy importante y es gratuita y se puede imprimir para poder llenar y darle a la paciente un pequeño pronóstico con respecto a la concepción y la subsecuente habilidad de estas pacientes de poder tener un hijo en la casa. Y los puntos más importantes de esta clasificación es que nos permite documentar los hallazgos, nos documenta las formas de imagen que fueron utilizadas para el diagnóstico, el tipo de tratamientos que se diera si es que este fue dado, un pronóstico a la fertilidad futura y la documentación de anomalías renales y óseas. Lo negativo es que esto no clasifica anomalías complejas, urológicas o obstructivas, y generaliza las agenesias vaginales, cervicales y uterinas. Separa el útero arcuado del septado, y estos realmente deben de considerarse como una variante de la misma anomalía. El grupo europeo decidió que la clasificación americana no es lo suficientemente buena, entonces salieron en el 2013 con su propia clasificación, y esta clasificación también tiene problemas porque no hay una clasificación perfecta.
Pero básicamente tienen un concepto bastante similar, dejan abierto el que el médico pueda dibujar la anomalía y la clasificación. El problema es que muchos doctores no saben dibujar y entonces la información que uno transmite al siguiente médico es incompleta. Pero esta clasificación resuelve algunos de los problemas de la clasificación de ASRM. ESHRE tiende a sobreclasificar los úteros con tabique por sonistografía comparado a úteros normales. Y es una sobreclasificación importante. Esto conlleva a un incremento en el número de procedimientos para remover los tabiques en estas pacientes. Y en Europa es más factible que las pacientes sean operadas que en los Estados Unidos basado en esta clasificación. Otro estudio que compara el diagnóstico del tabique arcuado al normal usando una combinación de examen físico, ultrasonografía de tercera dimensión y sonovagino-cervicografía transrectal llega a conclusiones bastante similares. Y por otro, la clasificación del Dr. Hacienda. Esta clasificación es más compleja y básicamente esta clasificación nos ayuda a entender las anomalías de Cloca y las anomalías del seno urogenital que ninguna de las dos clasificaciones anteriores toma. Esta es la única que las incluye y es súper complicada de entender para usar con fines clínicos. Es casi una clasificación propia del doctor que él utiliza y es difícil de reproducir, pero es la única que toca estos puntos. Vamos a hablar ahora de la agenesia mülleriana. Es una falta del desarrollo total del sistema. Estas pacientes se presentan con amenorrea primaria y esto se encuentra aproximadamente uno en 5.000 nacimientos femeninos. Hay una ausencia o hipoplasia de los 2/3 superiores de la vagina y usualmente ausencia del útero y trompas de falopio. Tienen un cariotipo normal y el crecimiento, desarrollo sexual secundario y función ovárica son normales. Existe un incremento en la asociación a la galactosemia y estas pacientes tienen una incidencia más alta de esta anomalía. 30% de ellas tienen malformaciones urinarias, 12% de ellas tienen malformaciones del esqueleto y hasta un 50% pueden tener una sordera neurosensorial. Estas pacientes que se presentan con agenesia vaginal, si uno mide una testosterona y esta está normal, esto elimina la posibilidad de la insensibilidad a los andrógenos. Pero creo yo que el cariotipo es justificable en estas pacientes, ya que existen muchas variantes de pseudohermafroditismo que pueden ser presentadas. Los tratamientos está la dilatación de Frank, la operación de Vecchietti, que es una tracción transabdominal por laparoscopía o laparotomía que dura 7 a 9 días en el hospital, el McIndoe, que es la creación de una neovagina utilizando injertos de piel. Si el cervix está presente y atlético, se recomienda una histerectomía para poder hacer una reconstrucción en el caso de la McIndoe. La operación de Davidoff, que es una creación de un espacio entre el recto y la vagina, jalando el peritoneo hacia la vagina, y los cirujanos pediatras hacen injertos intestinales. Uno ve los resultados de estas cirugías, nos damos cuenta que el tiempo que toma a actividad sexual es más corta con Vecchietti, pero es la más larga utilizando la dilatación con dilatadores de Frank. Y la satisfacción sexual que tienen estas pacientes tiende a ser superior con Davidoff, pero realmente es muy buena con todos los casos. Y el índice de función sexual de estas pacientes, con un máximo de 36, podemos ver que Vecchietti nos da el número un poco más alto, pero realmente no hay una gran diferencia entre todas. Luego tenemos pacientes con útero unicornio y cuernos rudimentarios, y esto es un error en la fusión de los ductos, y esto se puede presentar con dolor pélvico en la adolescencia debido a la obstrucción. Y esto es un poco más difícil de diagnosticar. Se tiene generalmente que extirpar ese cuerno y generalmente es diagnosticado por imagenología o laparoscopía. Y esta es la razón de quitar los cuernos rudimentarios, embarazos ectópicos. Porque cuando existe un embarazo ectópico, el 90% de estas pacientes van a tener una ruptura y es una ruptura catastrófica. El útero didelfo, estas pacientes tienen 2 cervix, 2 hemiúteros.
y estas tienen malformaciones renales comunes, en particular si existe una obstrucción hemivaginal. Cuando uno ve los estudios del proceso reproductivo de estas pacientes, nos damos cuenta que la fertilidad en estas mujeres con útero didelfo no está comprometida. Lo que está comprometido es la tasa de malpresentación o de parto prematuro. Existe también un pequeño incremento en el aborto. El útero bicorne es un 26% de las malformaciones, es una fusión incompleta de las estructuras mullerianas. Estas pacientes se diferencian de las de didelfo porque tienen un solo cervix. Los embarazos generalmente son sin complicaciones, pero la tasa de cesárea es más alta por la malpresentación de los fetos. La metroplastia puede ser considerada en casos con problemas obstétricos recurrentes severos, o estas pacientes podrían considerar subrogación. Las malformaciones renales en estas pacientes son poco frecuentes porque es un problema de fusión. El útero tabicado o en la clase 5 por ASRM tiene una tasa de aborto recurrente bastante alto, dependiendo del estudio que ustedes ven. La resección histeroscópica reduce la tasa de aborto e incrementa la tasa de nacido vivo, y este tabique vascular se ha considerado la causa del aborto recurrente. Y estas pacientes no tienen una relación con infertilidad. Nos podemos dar cuenta que la tasa de parto prematuro en estos pacientes es relativamente bajo. Es básicamente el aborto recurrente el que nos preocupa. Los diagnósticos pueden hacerse por histerosalpingografía, ultrasonido vaginal de tercera dimensión, resonancia, laparoscopía, histeroscopía y pielogramas, o una combinación de ellos. Podemos ver aquí cómo se ve un útero unicorne y cómo se ve claramente. Podemos ver el bicorne y el tabicado. Generalmente el bicorne tiene un ángulo bastante más marcado, y eso es lo que lo diferencia del útero tabicado, como lo pueden ver. El ultrasonido de tercera dimensión con infusión o sin infusión salina puede ser utilizado para la patología uterina, incluyendo miomas, pólipos, adherencias y patología tubaria. Si uno agrega un poquito de agua o un poquito de albúmina a la solución salina, nos da una mejor visión y podemos ver las trompas, y estos equipos modernos realmente nos ayudan. El chiste es ver el fondo uterino, dónde empieza o termina el tabique, o lo que parece ser un tabique, y las distancias entre el os interno y el tabique, y la línea que existe entre las trompas uterinas. Si C es más grande que F, esta paciente tiene un tabique. Si C es más pequeño que F, estas pacientes pueden tener un útero arcuado. Y aquí pueden ver las diferentes variantes: tabicado completo, bicorne, donde pueden darse cuenta que tiene una entrada, y el subtabicado. Estas pacientes con la clasificación de Estre serían operadas. La resonancia magnética nos permite evaluar los genitales internos y órganos abdominales, y nos permite realmente ver el sistema urinario también. Podemos ver claramente un útero unicorne, un útero bicorne, y de nuevo ese ángulo que les mencionaba es muy importante. Un útero didelfo, un útero arcuado. Y de nuevo, las malformaciones uterinas pueden ser diagnosticadas de esta manera. El acuerdo que existe entre el examen físico y las pruebas diagnósticas y la evaluación por resonancia magnética por parte del radiólogo se correlacionan bastante bien, un 80%. La resonancia no es capaz de detectar úteros pequeños o rudimentarios o caracterizar una disgenesia cervical o las anomalías raras, en parte porque los radiólogos no tienen suficiente experiencia viendo estas anomalías. Por eso es muy importante revisar las placas con el radiólogo. No son concluyentes considerar una laparoscopía, histeroscopía. De nuevo, la laparoscopía asociada con la histeroscopía nos pueden ayudar de manera importante a identificar estas anomalías. Y las diferentes operaciones que pueden ser ofrecidas a estas pacientes varían de manera importante dependiendo de la anomalía de la que estamos hablando.
Con respecto a estas anomalías y reproducción asistida, cuando uno ve estudios hechos al respecto, donde se hacen sonografías transvaginales tridimensionales, un grupo grande de pacientes a las cuales les iba a hacer fertilización in vitro, nos damos cuenta que un 13% de esa población infértil van a tener anomalías uterinas. El útero arcuado es el más común y todos los demás se ven con poca frecuencia. Y de nuevo, el útero arcuado es un poco subjetivo y uno puede entender por qué se hace un diagnóstico más frecuente en estas pacientes. 440 de estas pacientes se hicieron fertilización in vitro con tasas de embarazo similares en úteros arcuados, anomalías mayores comparado con úteros normales, de tal manera que la fertilización in vitro y las anomalías uterinas no parecen afectar las tasas de embarazo. Sin embargo, las tasas de aborto parecen estar incrementadas en pacientes con anomalías uterinas mayores. Pedro, no sé si paramos en este punto, tengo muchos videos, pero no sé si tenemos el tiempo. Aquí les pongo unas referencias de internet para anomalías mullerianas que pueden ser útiles para ustedes y para sus pacientes. Pedro, tú me dices si quieres que pongamos algunos videos o paramos en este punto. 5 minutos, Ricardo. ¿Puedes mostrar algo en 5 minutos? ¿Nos quedan 5 minutos? Sí. Ah, perfecto. Entonces, no sé si se sigue viendo la presentación. Sí. Tengo un video de un Rokitansky, tengo útero de Delfo, tengo un cerclaje para una paciente con hipoplasia cervical, tengo una cirugía para tabique, tengo una obstrucción de un útero bicorne, de Delfo, y un útero bicorne. Tú me dices cuál quieres ver. Voy a poner esta cirugía para útero hipoplásico. No sé si me pueden ver. ¿Me siguen viendo? Sí, se lo ve sin problemas. ¿Pedro? Se puede ver. Escucho. Sí, se puede ver, se está viendo. Voy a parar la cirugía. ¿Sí me siguen viendo o no, Pedro? Porque no tengo la retroalimentación aquí. Bueno, Bueno. Sí se ve, Ricardo. Ah, perfecto. Aquí les muestro un cerclaje abdominal, porque es algo que como generalmente se ha hecho por muchos años por cirugía abierta, la gente no tiene la oportunidad realmente de ver cómo se hace. Esta es una paciente con una hipoplasia severa cervical, el cervix estaba casi ausente en examen físico y con pérdidas del embarazo. Y como pueden ver, acá pueden ver cómo casi no, aquí pueden ver cómo hay un pedacito de cervix y no se alcanza a apreciar un cervix. Entonces a esta paciente le ofrecimos hacerle un cerclaje transabdominal de manera robótica. Entonces el chiste es primero empujar la vejiga, ver dónde va a poner uno la aguja, y utiliza uno la misma aguja, el mismo equipo que normalmente utilizaría para una cirugía abierta, utilizando Mercelene. Ahí se ve cómo se pasa el Mercelene. Esta es una cirugía que me tomó probablemente 15-20 minutos completar. No es una cirugía compleja, pero sí es una cirugía que puede dar unos resultados importantes. La complicación más importante cuando uno lo hace de manera robótica o laparoscópica es el hecho que uno no puede realmente ver con precisión los vasos sanguíneos. Existen técnicas para poderlos visualizar, pero en el caso de esta paciente, como estaba incluyendo el tejido uterino, fue muy fácil identificar los vasos y prevenir utilizarlos. Ya una vez puesto la sutura, entonces hice una histeroscopía
para poder ver si al tensar el tejido se cierra el cervix. Y aquí lo pueden ver, este es estamos en el canal cervical, y ahí ven cuando tenso el mercelene, cómo se cierra la hoz interna. De tal manera que me sentí ya muy a gusto, que estaba correctamente puesto, no se veía el mercelene por histeroscopía, y ahora atamos el nudo, ¿verdad? Verificamos que por atrás no hubiéramos agarrado un pedazo de intestino y que hubiera tensión adecuada de esta paciente. Terminamos la anudación, ¿verdad? De nuevo por la robótica, y luego utilizando nylon escondemos los finales del mercelene para que no vayan a hacer un daño a la vejiga del peritoneo. Aquí ven el resultado final, y luego cerramos el peritoneo de nuevo. Y aquí pueden ver cómo cerramos el peritoneo con una técnica tradicional, con un punto continuo, sin mayor problema. Y ahí ya queda la cirugía completa, y queda ya la cirugía básicamente terminada. De nuevo, Pedro, tú me dices si quieren ver otro video, si tenemos tiempo, o nos movemos a la siguiente charla. Tú me dices. Creo que ya está la doctora Mary Grace en la sala, entonces creo que paramos acá, Ricardo, y de repente, finalizando la conferencia de Mary Grace, habrá algunas preguntas para responder. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. No, gracias a ustedes. Muy amable. A continuación voy a presentar a la doctora Mary Grace Elson. La doctora Mary Grace es profesora de obstetricia y ginecología de la Escuela Carver de Medicina de la Universidad de Iowa. Es directora del programa de residencia en obstetricia y ginecología de la Universidad de Iowa. Es vice-chair de educación en obstetricia y ginecología de la misma ciudad. Es chair de la sección de Iowa del Distrito 6 del ACOG y past chair del William C. Kittle de la Escuela Carver de Medicina de la Universidad de Iowa. La doctora Mary Grace tiene mucha experiencia en educación médica y nos va a hablar de habilidades y destrezas en procedimientos en medicina, y cómo proporcionar la retroalimentación cuando el tiempo es limitado. Dr. Mary Grace, thank you for being here with us, and you have 25 minutes for your speech. Thank you. Thank you. Can you all hear me? Yes. Yes, great. Thank you so much for having me come talk to you today. I only speak a little Spanish, so my presentation will be in English, and I will try to go at a speed that makes sense. Today we're going to talk about providing feedback to trainees for procedural skills, especially when time is limited, as it often is for busy surgeons. Our educational objectives today are to discuss behaviors which improve teaching effectiveness in the operating room, outline ways to efficiently provide in-the-moment formative feedback, and describe strategies to develop trainees' progressive autonomy in the operating room. A 2003 study from University of Virginia, in which 36 general surgery residents evaluated 23 attendings, showed that faculty self-assessment of teaching skills differs quite greatly from learner perception. In some cases, the attending ranked themselves lower than the residents, and in some cases, they ranked themselves higher. Interestingly, in this study, the junior residents tended to evaluate attendings lower than senior residents. The University of Virginia authors hypothesized
that junior residents have higher expectations for teaching and may not appreciate quite how much the attending is actually helping with the procedure, whereas senior residents are more sympathetic to the difficulty of balancing teaching and other responsibilities. It's different than when I ran it with Erica. Sorry. Okay. So we are now going on to learner versus preceptor perception, and this is a study from Indiana University with 91 general surgery residents and 82 faculty surgeons. And this study is an example of the Dunning-Kruger effect, which was first published in 1999. And this is cognitive bias in which unskilled individuals overestimate their ability. Another way to describe this is that junior trainees are unconsciously incompetent. They don't realize how much help they are receiving, and as these individuals improve their skills, they more accurately assess their own abilities. And this study from Indiana University, again, general surgery residents, the faculty reported a much greater change in guidance over the course of residency than the residents actually perceived. So there are a lot of challenges to operating room teaching. The patient may be exsanguinating, or there are other emergencies. There often are equipment issues. There may be time constraints. There are a need to do other things between cases. The surgeon often is overscheduled. And lastly, a really big challenge is if there are multiple levels of learners. So please consider, how does the pressure to be clinically productive affect your ability to be an effective educator? And are there systems issues which affect your preparation to teach in the operating room? Are any of these things that you could do anything about? Often, I'm afraid we can't, but if there are things that can be addressed to help with your preparation to teach, that's really great. So these are positive behaviors. This is a study from Northwestern University in Illinois involving resident perception of operating room teaching. There were 134 faculty surgeons that were evaluated by 63 residents. And these top 3 behaviors were independently significant predictors of high global ratings of operating room teaching. The rest were significant but varied somewhat across the level of training. So the very positive behaviors were allowing the learner to feel the pathology, teaching with enthusiasm, and remaining calm and courteous. Ineffective behaviors were obtained from an exploratory survey of obstetrics and gynecology residents at the University of Iowa. Ineffective behaviors for teaching include intimidation, carrying an agenda into the operating room. You're just having a bad day and it carries into the operating room with you. Poor team behavior, overbearing or demanding, sarcastic, or tunes out. So when we have multiple levels of learners, it can be very challenging to teach in the operating room. And as the faculty surgeon, we want to do graded responsibility according to training level and competence. So for senior residents, we want to be polishing technique, and for junior residents, supervising technique. And then for students, use the operating room to teach anatomy or talk about management alternatives. Talk about what sort of evaluation the patient had prior to coming to operating room and what other alternatives might have been. How can we promote autonomy in our trainees? The goal of surgical programs is to train residents to become safe, competent surgeons, to provide good outcomes and minimize complications. And this involves teaching cognitive and technical skills to care for patients. So some of the things we can do to promote autonomy is let the resident struggle a little bit. Have the resident start the case. Force the resident to think about the steps before the case. Things that can help us have better autonomy with our learners are if we're familiar with that resident and trust their capability. Whether they're prepared for the operating room is an autonomy enhancer. And then the faculty surgeon's own confidence is a significant autonomy enhancer.
Things that inhibit trainee autonomy are if the faculty surgeon is early in his or her own maturation process, if for some reason the faculty surgeon feels the obligation to perform the case themselves. This would perhaps be if it's a colleague or the spouse of a colleague. Or lastly, there is nothing that inhibits autonomy in the operating room more than if the resident comes to the operating room and is not prepared. One of the strategies for teaching in the operating room is a pre-procedure huddle. And this is going over indications and alternatives, the planned procedure, what equipment you plan to use, who will do what, and then chunking the procedure into component tasks and have the learner talk through whatever he or she is going to do. Now this ideally would take place even maybe the day before the surgery to give a chance to make sure that the right equipment is there and that sort of thing. Often we don't have this luxury, but if you have the luxury of time, it's great to discuss the case with the trainee ahead of time. The BID model for resident teaching came from Southern Illinois University, and this is a brief teaching model which can be perhaps performed at the scrub sink. And what the idea is, the briefing is that in 2 to 3 minutes, the faculty surgeon would ask the resident trainee what their learning objectives are for the case. Is there any particular portion of the case that they would like to focus on? Anything that they perhaps have struggled with in the past? What would they like feedback on? And then your intraoperative teaching would focus on those mutually set goals, unless something is just egregious and you need to step in and correct it right away. And then debriefing can occur during closure, and this is a time for reflection on the case, reinforcing rules, reinforcing what is correct, and correcting what perhaps could use change. If there's a really severe or embarrassing correction, it is probably best done later away from the rest of the operating room staff, because you don't want your trainee to completely lose face in front of the operating room staff. Strategies for that post-procedure huddle include asking the trainee, how did that go? What would you change if you had to do this case again? And the reason why that's really important is that when you're providing feedback to a trainee, it's really important to know what their self-assessment is first. Sometimes you'll find that the trainee knows exactly what went wrong, and then you can provide hints with regard to that particular thing. But sometimes the trainee is just clueless. The trainee has no idea that they performed something poorly. They may be unconsciously incompetent, and you may need to take advantage of this platform to help get them into a more realistic assessment of their abilities. So your feedback should be focused and objective. It should be about correctable things, either with technique or some other aspect of the case. And ideally, it's not going to be more than two or three things for that trainee to work on. You want to pick the 2 or 3 things that are most necessary for that trainee to get to the next level. And then ask the trainee, what are your thoughts about that? Because you want to make sure that they got the message. You want to make sure they got the message you intended, and you want to make sure they processed it. If they know you're going to ask them, they will pay attention. So now we're going to switch and talk a little bit about some different ways to frame feedback and evaluate competence in the operating room. And there are several frameworks to help us here. The first is the Swish model, which is called the Z-score. Then there's the Ottawa model, which is out of Canada, which is the O-score. The Dreyfus rubric. The surgical procedure feedback rubric, also called SPR, and then there are various web-based evaluation forms that are either online, QR readers that link to online, or smartphone apps.
This is the ZWISH model, and as you'll see, this is the role of the faculty surgeon, and it's on a scale of 4 quadrants. This is a validated assessment tool for assessing resident performance in surgery, and it can be deployed on an automated smartphone app called Simple to record most operations performed by residents. And the levels, as you'll see, have to do with how much did the faculty surgeon have to do. The lowest level of competence for the resident is show and tell, where basically the faculty surgeon does the case. They talk about what they're doing, talk about key anatomy and steps. The resident basically observes and assists. Then the next level is active help on the part of the faculty surgeon, where the resident actively assists and performs the simple steps of the operation, and the faculty member is highly coaching this resident. Then there's passive help. Here the resident is pretty much doing the case with minimal assistance, and the faculty is actively assisting and coaching and refining skills. And then there's supervision only. The resident is capable of performing the surgery with minimal faculty assistance, or perhaps performing it with a junior resident. The faculty is supervising, monitoring progress and safety. So as you can see, this has to do with how much the faculty has to perform. So these are ways to frame the feedback to the resident using the ZWISH scale. First, the question, how much guidance did you provide for the majority of the critical portion of this procedure? Was it show and tell, where you did most of it as a faculty member? Was it active help, also called smart help? Was it passive help, also called dumb help? Or did you just need to be there for supervision only? Then the resident intraoperative performance. Was this resident ready for this procedure? And as you can see, there are different answer choices over on the right: unprepared, critical deficiency, all the way up to exceptional performance. And then the case complexity, and this is actually rating the complexity of the case. How complex was it relative to similar procedure? Was it the easiest type of case? Was it an average case, or was it a difficult case? So these are all components of the ZWISH scale. Now here's the Ottawa O scale, again describing the role of the faculty surgeon. This is a 5-point scale, and as you can see, it's similar to the ZWISH score. Scale 1, I had to do the case. Scale 2, I had to talk them through. Scale 3, I had to prompt them from time to time. Scale 4, I needed to be in the room just in case. And Scale 5, I did not need to be there. So this is a 5-point scale. But as you can see, it has commonalities with the scale we previously discussed. And then in rating using the O scale, we go through the various parts of the case: the pre-procedure plan, the case preparation, the knowledge of specific procedural steps, the actual technical performance, the visuospatial skills, the post-procedure plan, efficiency and flow, and communication. So these are all components of the O score, or the Ottawa score. The Dreyfus rubric corresponds most directly to our ACGME milestones in the U.S. Level 1, a novice, would be an entering postgraduate 1. Level 4, the desired level at graduation, competency. And level 5 is an expert who can teach others or innovate. The Dreyfus rubric was originally published in 1980. It's a 5-step model of procedural skills acquisition that's adaptable to any technical field, not just surgery. And as you can see, you would, over the course of residency on a given procedure, would progress from 1 to a desired level of competency on graduation in the depth and breadth of general obstetrics and gynecology. So what do all of these scales have in common? The faculty surgeon assesses how much guidance was required.
How much guidance did one have to give the trainee in pre-op preparation and planning, perhaps even in the decision for surgery? The knowledge of the specific procedure, including unexpected developments, efficiency and flow, intra-op technique and adaptability, and post-operative planning. So it's the faculty surgeon. How much did you have to do that helps in assessing the competence of the resident? There are apps to help us with this. My TIP report, which is what we use at University of Iowa, was originally developed by the American Board of Obstetrics and Gynecology Foundation, working with the ACGME. And Simple was developed in conjunction with the American College of Surgeons. With my TIP report, as you can see, this displays on a smartphone, and you can see that I've rated a particular resident, and this was on surgical control of postpartum hemorrhage, where there was an extension of the hysterotomy into the uterine artery. And then in the app, this is chunked into component parts, and on each one, I am rating the resident as to her capability: novice, advanced novice, apprentice, competent, or expert. This prompts a review of these key steps with the resident. As you're sitting down with your smart device in your hand, you can see, what were the component parts. And in the My Tip report, you do a rating of what went well, what can be improved, and then the resident does a self-rating and comments. And then one submits it, and the report is filed electronically where administrators for the program can view it. And here you can see the administrator view. So this is where, for example, the program director would be able to look and see, you can see this line here. This is competence on a given procedure. And you can see that this resident has achieved competence as rated by, and there's a tiny number here you probably can't even see. Here she's had 23 evaluations. Here she's had 3. And you can see, how have others rated her for that individual procedure. And this can be very helpful in keeping records on residents and determining if any remediation is necessary, for example. In the My Tip report, you have options for the rating scale. At University of Iowa, we use the Dreyfus scale, as this parallels with the ACGME milestones evaluation, but the Ottawa and Zwisch scale are also available, as well as a 5-point numeric scale. The annual cost for the My Tip is $35 to $40 per resident, depending on the size of the program. Free trials are available, and they now have it available for 35 specialties. You also, if you're an administrator for the program, can actually create procedures within the app if desired. You just need to chunk the steps for evaluation. And our urogynecology program director, for example, created ratings for specific procedures within My Tip for her fellows. So these are my references. And lastly, here's a picture of University of Iowa hospitals and clinics in the summer. Right now we are in winter. Yesterday it got up to 40 degrees and a lot of the snow is melting, which we're very happy to see because it's been sub-zero up here. And I really wish I could have come to Lima and been there for your summer. But I want to thank you very much for allowing me to be part of your day. And now I think I need to perhaps stop sharing. Is that true? Now's the time to introduce Dr. Mary Grace Elson, Director of Residency Program in OBGYN in Iowa University, Vice Chair of Education in OBGYN in the same place. She's also Chair of the Iowa section of District 6 of ACOG and past Chair
of the Lindsay Keaton Carver School of Medicine, Iowa University. Now, Dr. Mary Grace has plenty of experience in medical education, and she'll talk about abilities and procedures in medicine and how to give feedback when time is limited. Dr. Mary Grace, now's your turn. Thanks a lot for coming along. Muchas gracias. Pregunta a la doctora si se puede escuchar bien. Bien. Muchas gracias por la gentil invitación a dirigirme a ustedes. Solo hablo muy poco español, así que la presentación será en inglés y trataré de ir a una velocidad que tenga sentido. Ahora vamos a referirnos acerca de dar retroalimentación a quienes se entrenan en cuanto a las habilidades en los procedimientos, especialmente cuando el tiempo es limitado, como sucede a menudo con los cirujanos que tienen tanto trabajo. Los objetivos educacionales ahora son referirnos a los comportamientos que mejoran la efectividad de la enseñanza en sala de operaciones, delinear las formas para dar esta retroalimentación formativa en el momento, en forma eficiente, y describir estrategias para desarrollar una autonomía progresiva del personal en entrenamiento en sala de operaciones. Un estudio del año 2003 de la Universidad de Virginia, en el cual 36 residentes de cirugía general y 23 cirujanos asistentes fueron evaluados, entonces, de acuerdo con la percepción de los alumnos, este autoaprendizaje, las habilidades eran diferentes. Ahora, es interesante señalar en un estudio que los residentes junior tendieron a evaluar los profesores con menores notas en comparación con los residentes mayores. Se propuso la hipótesis de que los junior tienen mayores expectativas en cuanto a la enseñanza y quizás no aprecien entonces que tanto los asistentes están ayudándoles con los procedimientos, mientras que los residentes senior son más empáticos con la dificultad de balancear la enseñanza y otras responsabilidades. Entonces, ahora pasamos a las percepciones del educando contra el preceptor. Y este es un estudio de la Universidad de 91 residentes de cirugía general y 82 profesores. Y el estudio es un ejemplo del efecto que fue publicado en 1999 por primera vez. Y este es el sesgo cognitivo en el cual los individuos sin habilidades sobreestiman su habilidad. Otra forma de describir esto es que los junior inconscientemente son incompetentes o se sienten incompetentes. Ellos no se dan cuenta de la ayuda que reciben y conforme mejoran sus habilidades, entonces califican mejor sus propias habilidades. Y en el estudio de la Universidad de Indiana, nuevamente, los residentes de cirugía general, la facultad reportó un cambio en la orientación a lo largo de la residencia, más que lo que percibieron los residentes. Fueron los profesores los que notaron el cambio. Entonces hay muchos retos en cuanto a la enseñanza de las operaciones. El paciente puede estar pasando por una emergencia, quizás sangrado, puede haber problemas con el equipo, puede haber limitaciones en el tiempo, necesidad de hacer otras actividades. Entre los casos, el cirujano a menudo anda muy ocupado. Y por último, es que hay múltiples niveles de los educandos o de los alumnos. Entonces, por favor, hay que considerar cómo la presión para ser clínicamente productivo afecta su capacidad para ser un educador efectivo. Y existen problemas en los sistemas que afectan su preparación para enseñar o estar en capacidad de enseñar en sala de operaciones. Algunos de estos aspectos, usted puede hacer algo al respecto. A menudo, me temo que no, pero sí hay temas que puedan manejarse y que ayuden esto con su preparación para la enseñanza, entonces esto sería excelente. Entonces, estos son los comportamientos positivos. Este es un estudio de la Universidad Northwestern en Illinois que involucró la percepción de los residentes en cuanto a la enseñanza en sala de operaciones. 135 cirujanos asistentes evaluados por 63 residentes. Y estos comportamientos fueron predictores independientes significativos de cómo es la enseñanza en sala de operaciones. Los menos significativos, pero que de todos modos eran importantes a lo largo del entrenamiento. Y estos entrenamientos
tenían que ver con la patología, enseñar con entusiasmo y mantenerse con calma y con cortesía. Comportamientos inefectivos. Esto en una encuesta exploratoria de residentes de obstetricia y ginecología en la Universidad de Iowa. Comportamientos inefectivos en la ciencia incluyen la intimidación, el llevar su propia mochila o su agenda en sala de operaciones. Si usted tiene un mal día y usted traslada eso a la sala de operaciones, un pobre comportamiento del equipo, sobrecarga, ser demandante, ser sarcástico o simplemente estar desafinado si se quiere. Entonces, cuando tenemos múltiples niveles de educandos, entonces puede ser todo un reto enseñar a hacer operaciones, y como asistentes tenemos mayor responsabilidad de acuerdo con los niveles de entrenamiento y la competencia. Entonces, para los residentes senior, la idea es pulir su técnica, y para los juniors es supervisar su técnica, y para los estudiantes utilizar la sala para enseñar anatomía o hablar acerca de alternativas para el manejo, hablar acerca de qué tipo de evaluación la paciente ha tenido antes de entrar a sala y qué otras alternativas pudieran estar presentes. ¿Y cómo podemos promover la autonomía en nuestros educandos? La meta de los programas de cirugía es entrenar a los residentes para que sean competentes y operen con seguridad, para que tengan buenos resultados y se minimicen las complicaciones. Y esto involucra enseñar habilidades cognitivas y técnicas para la atención de los pacientes. Entonces, una de las cosas que hacemos al promover la autonomía es que los residentes luchen un poco, que no lo tengan tan fácil, que ellos empiecen con el manejo de los casos, forzar al residente para pensar en los pasos que hay que tomar antes del manejo del caso. Cosas que nos pueden ayudar a tener mejor autonomía con nuestros educandos son la familiaridad con el residente y confiar en su capacidad, ver si están preparados para entrar a la sala. Eso favorece la autonomía. Y los médicos asistentes, su propia confianza también, esto favorece la autonomía de los residentes. Cosas que inhiben la autonomía del educando es que el médico asistente todavía está en su propio proceso de maduración. Si por alguna razón el médico asistente se siente en la obligación de trabajar el caso, no. Entonces, si es un colega o la esposa de un colega, o por último, hay mucho, lo que más inhibe la autonomía es si el residente llega a sala y realmente no está preparado para hacer el trabajo. Una de las estrategias para la enseñanza, hacer operaciones, es preparación previa al procedimiento. Esto es revisar las indicaciones y las alternativas, el procedimiento planeado, qué equipo planea utilizar, quién va a hacer qué cosa, y luego dividir el procedimiento en tareas componentes, ¿no? Y que el educando discuta bien acerca de lo que se va a hacer. Ahora, idealmente esto tendría lugar la víspera de la cirugía a fin de tener una chance de que el equipo está listo. A menudo no tenemos este lujo, pero si tenemos el lujo de tener este tiempo disponible, entonces da tiempo para discutir el caso, el asistente y el residente. El modelo BD para la enseñanza de los residentes viene de la Universidad de Southern Illinois, y este es un modelo de enseñanza resumido, el cual tal vez puede hacerse en el lugar del lavado, por ejemplo, cuando se están preparando para entrar a la sala, pero la idea es que este resumen toma unos 2 a 3 minutos. El asistente le pide al residente o le pregunta cuáles son sus objetivos de aprendizaje. Hay una porción del caso en la cual quisieran centrarse, ¿no? Revisando la historia pasada y qué puntos desearía reforzar. En la enseñanza intraoperatoria se va a centrar entonces en estas metas mutuamente establecidas, y entonces la idea es corregir si es que hubiera dificultades, y luego durante el cierre hacer un resumen, reflexionar acerca del caso, reforzar las reglas, reforzar lo que está correcto y corregir aquello en lo cual pudiera cambiarse para bien. Si hay alguna corrección difícil, es mejor quizás hacerla tarde, en privado, lejos del personal de sala, ya que usted no quiere que el residente pierda el espacio en frente a todo el personal de sala. Las estrategias para esta revisión después del procedimiento es preguntarle al residente cómo le fue, qué cambiaría si es que usted tuviera que hacer este caso otra vez. Y la razón por la cual esto es tan importante es porque cuando usted da retroalimentación al residente, es muy importante saber cuál es su autoevaluación primero.
a veces encontramos que el residente sabe exactamente qué fue mal y la idea entonces es darle claves acerca de ese tema en particular. Pero a veces el residente simplemente está perdido, no tiene idea de que algo hizo mal, entonces quizás inconscientemente es incompetente y usted necesitaría entonces tomar ventaja de esta plataforma para ayudarle entonces y llevarle una evaluación más realista de sus capacidades. Entonces su retroalimentación debe ser centrada y objetiva, debe ser acerca de lo que puede corregirse, sea en cuanto a la técnica o algún otro aspecto del caso, e idealmente esto no serían 2 o 3 cosas para las cuales el residente debiera manejar, lo que es más necesario para que el residente pase al siguiente nivel. Luego preguntarle cuáles son sus ideas acerca de esto, ya que usted quiere asegurarse que ellos hayan recibido el mensaje, asegurarse que ellos hayan captado lo que usted quiere de ellos y que lo hayan procesado. Si ustedes, si es que se sabe qué le van a preguntar, entonces van a prestarle atención. Ahora, pasemos a otro tema y hablemos un poco acerca de formas diferentes para dar esta retroalimentación y evaluar las competencias en sala de operaciones. Y hay diversos marcos de trabajo que nos ayudan en este sentido. El primero es el modelo Swish, el puntaje Z. Tenemos el modelo de Ottawa, el puntaje O, esto viene de Canadá. La rúbrica de Dreyfus. La rúbrica de retroalimentación del procedimiento quirúrgico, SPR por sus siglas en inglés, y hay formatos para la evaluación en Internet, están disponibles en línea, lecturas y aplicaciones para los teléfonos celulares. Este es el modelo Swish. Como ustedes ven, entonces este es el papel que toma el cirujano asistente y hay una escala de 4 cuadrantes. Esta es una evaluación validada, una herramienta validada para la evaluación del rendimiento de los residentes en la cirugía y puede presentarse en un app de teléfono celular y que está disponible para los especialistas. En los niveles que ustedes ven, estos tienen que ver con qué tanto tuvo que hacer el médico asistente. El nivel más bajo de la competencia del residente es simplemente mostrar, ¿no?, en la cual el médico asistente maneja el caso. Ellos hablan acerca de lo que se está haciendo, la anatomía, los pasos clave, y el residente básicamente observa y asiste. El siguiente nivel es la ayuda activa por parte del médico asistente, en donde el residente evalúa en forma activa y hace los pasos más simples de la operación, y el médico asistente está entrenando o guiando a este residente. Luego tenemos la ayuda pasiva. Aquí el residente está manejando el caso con mínima asistencia y el profesor está ayudándole activamente y refinando las capacidades del estudiante en cuanto a hacer la cirugía con mínima ayuda, o quizás incorporar al junior. Y aquí se progresa en cuanto a la seguridad y la habilidad. Entonces esto tiene que ver con qué tanto el médico asistente tiene que hacer en estas circunstancias. Y estas son maneras de establecer esta retroalimentación para el residente utilizando esta escala de Swish. Primero, qué tanta guía se le dio para la mayor parte de los procedimientos críticos. Simplemente le mostró, le dio ayuda activa, siendo médico asistente, ¿no?, ayuda inteligente. Fue ayuda pasiva, que es ayuda con limitaciones, o usted simplemente estuvo como médico asistente para la supervisión. Luego, el desempeño intraoperatorio del residente. Este residente estaba listo para este procedimiento y, como ustedes pueden ver, hay diferentes respuestas aquí. No estaba preparado, deficiencias críticas, hasta un rendimiento excepcional. Y luego la complejidad del caso. Y esto tiene que ver con qué tan difícil es el caso, ¿no? ¿Qué tan complejo ha sido en relación a procedimientos similares? ¿Fue el más fácil? ¿Fue un caso promedio? ¿O fue realmente muy difícil? Entonces, todos estos son componentes de la escala Swish. Ahora, aquí tenemos la escala de Ottawa, la escala O, describiendo el papel del cirujano asistente. Es una escala de 5 puntos y es similar al puntaje Swish. El punto 1, tuve que hacer el caso por parte del médico asistente. Punto 2, tuve que guiarlo todo el rato. Punto 3, tuve que apurarlo de vez en cuando.
solamente tuve que estar en sala en caso de necesidad o realmente no necesitaba estar ahí. Es una escala de 5 puntos. Y como ustedes pueden ver, tiene características comunes con la escala que hemos descrito previamente. Y luego aquí, utilizar la escala O, vamos a las diversas partes del caso: el plan previo al procedimiento, preparación del caso, conocimiento de pasos fundamentales en el procedimiento, el desempeño técnico real, las habilidades visoespaciales, el plan posterior al procedimiento, eficiencia y flujo, y la comunicación. Entonces, todos estos son componentes del puntaje O octavo. La rúbrica de Dreyfus corresponde más directamente a diferentes hitos en los Estados Unidos. Nivel 1, novicio, un posgraduado, un R1 que recién comienza, y nivel 4, el nivel deseado. En la graduación es la competencia, y el nivel 5 es un experto que puede ya enseñarles a otros. La rúbrica de Dreyfus fue publicada en 1980, es un modelo de 5 pasos para la adquisición de habilidades en los procedimientos, adaptable a cualquier campo técnico, no solamente la cirugía. Y como ustedes pueden ver, a lo largo del curso de la residencia para un procedimiento dado, en la progresión desde 1 hasta un nivel deseado de competencias, graduación, y estar listos para el trabajo general en obstetricia y ginecología. Entonces, ¿qué tienen todas estas escalas en común? El cirujano asistente evalúa qué tanta orientación requirió el residente, qué tanta guía tiene que darse al residente en la preparación y planeamiento preparatorio, quizás en la decisión para la cirugía, en el conocimiento de un procedimiento específico, incluyendo ocurrencias inesperadas, eficiencia y flujo, técnica intraoperatoria y adaptabilidad, y el planeamiento postoperatorio. Entonces, es el cirujano asistente. ¿Cuánto de esto tuvo que hacer para ayudar entonces a evaluar las competencias o las habilidades del residente? Y hay aplicaciones. MyTip Report, que utiliza la Universidad de Iowa, fue desarrollado por el colegio, por la Fundación de Obstetricia y Ginecología de los Estados Unidos, y Simple fue derivado en conjunto con el Colegio Estadounidense de Cirujanos. Entonces, con el reporte TIP, como ustedes ven, este aparece en un teléfono celular. Entonces, ustedes pueden ver que calificamos a un residente particular, y este es en el control quirúrgico de la hemorragia postparto, donde hubo una extensión de la histerectomía hacia la arteria uterina. Entonces, aquí en el app del teléfono, esto se divide en diversos componentes, y en cada uno estoy calificando al residente en cuanto a sus capacidades: novicio, novicio avanzado, aprendiz, competente o experto. Y esto facilita la revisión de los pasos clave con el residente. Conforme usted está sentado aquí con su dispositivo celular en la mano, ustedes pueden ver cuáles fueron los componentes. Y entonces, en el reporte MyTip, lo que usted hace es la calificación de qué estuvo bien, qué puede mejorarse, y el residente hace su autoevaluación de sus competencias, y una vez que esto se tramita, esto se tramita por la vía electrónica, y los administradores del programa pueden visualizarlo. Y que ustedes pueden ver cómo lo visualiza el administrador o el jefe, y es aquí el director del programa donde estará en capacidad de ver. Entonces puede ver esta línea aquí. Esto se refiere a las competencias en un procedimiento dado, y se ve que este residente ha logrado las competencias de acuerdo con lo que se ha calificado aquí. No se pueden ver las letras, tiene 23 evaluaciones. Entonces puede verse cómo se calificó para este procedimiento individual, y esto puede ser de ayuda en cuanto a mantener los registros de los residentes y ver si es que es necesaria alguna otra intervención. En el reporte MyTip tenemos opciones para las escalas de calificación. En la Universidad de Iowa utilizamos la escala de Dreyfus, ya que va en paralelo con la evaluación de Milestone, y la de Ottawa también está disponible, al igual que una escala numérica de 5 puntos. El costo anual de MyTip es $35 o $40 por residente, dependiendo del tamaño del programa. Hay una serie de tablas disponibles, y ahora están disponibles para 35 especialidades.
Y si usted es el administrador del programa, usted puede crear también procedimientos dentro de la app. Simplemente ver los pasos para la evaluación, revisarlos con cuidado. Y su director del programa de ginecología, por ejemplo, puede crear calificaciones para procedimientos específicos dentro de la escala MyTip. Esto para los diferentes fellows y residentes. Y estas son mis referencias de sustento. Y por último, aquí tenemos una imagen de los hospitales y clínicas de la Universidad de Iowa en verano. Ahorita estamos en pleno invierno. Ayer bajó a unos 7 grados centígrados. Habíamos estado bajo cero en los días previos y me hubiera gustado estar en Lima y disfrutar de vuestro verano, pero les agradezco muchísimo por permitirme ser parte de su reunión. Y ahora yo creo que dejamos de compartir la pantalla. Pregunta a la doctora si ya deja de compartir su pantalla, por favor. Bien, excelente. Es bueno saber que ya no tienen tanta nieve. Bueno, está comenzando a derretirse. Tenemos we have small time for questions. I wonder whether you were listening to me, Dr. Mary Grace. We have only one question in the chat. The question is for Dr. Lorena Mola. One participant asks, how do you recommend to manage uterine division as a finding during a C-section? Interesting question. I wouldn't recommend to try to remove this division during the C-section because you do not have the best visualization of this, and it is possible that you could remove too much or too less. Otherwise, you may increase also the risk for bleeding during the procedure. Hysteroscopy is relatively easy to perform and as efficient in its way of performing at a very low complication rate, so it's best to wait for the uterus to come back to its normal size and do a separate procedure. When you do a C-section, everybody's shouting, pediatricians are just like crazy, flying around you, anesthesiologist is complaining, a patient is moving, you cannot see well whatever is going on, and you just try to do a blinded procedure. So I wouldn't recommend that. Right. Thanks, Ricardo. So may I ask Dr. Mary Grace? Usted dijo que darles retroalimentación puede ser difícil en un consultorio o una sala de operaciones con mucho trabajo, pero la información que usted nos da a veces se toma tiempo durante la cirugía para arreglárselas y hacerlo. ¿Cómo manejar esto entonces, esta limitación en el tiempo? Esta es la belleza de tener estos dispositivos en un teléfono celular. Entonces nos permite ingresar y luego tal vez hallar el tiempo para sentarnos a conversar con el residente posteriormente y revisar los diversos temas. Primariamente trabajo en obstetricia, entonces en general después de haber trabajado con el caso, después del parto, una vez que estamos de regreso en la sala de trabajo, entonces revisamos los diferentes aspectos con el residente y quería exponer los diferentes sistemas de calificación, y cuando tenemos estas herramientas, entonces a veces esto puede ser online o puede colocarse en el teléfono celular, simplemente dar un ejemplo de alguna de las apps que está disponible. Utilizamos este sistema en Springfield, SIU. Es una forma muy eficiente de dar retroalimentación muy rápidamente al residente. The app that Dr. Elson spoke of is an app that it's so easy to use on the phone.
It gives feedback to the resident immediately in a timely fashion, and filling the form takes just 1 minute. And this may give an objective measure. The advantage of the system is that, as it is the case, since every member of the faculty gives feedback, then the resident gets a better idea of his or her capabilities, which are the aspects to improve and for getting better preparation, because he or she receives the assessment by different people, not by a single individual. Is this private? Only for the resident. He or she is the only one able to see the assessment. The assessment by the director is seen by the director of the program and the resident. I think that it's a very interesting topic. This is very interesting information with respect to medical education. There are so many things that have been done traditionally, and now having all these things systematized and be able to have validated instruments, not only for assessment but also for training, this is very important. So we'll speak about this with the colleagues on the different programs and then try to standardize and promote this in our programs. Well, I think there's no more questions. And on behalf of the Peruvian Society of OBGYN, I want to thank Dr. Mary Grace Elson and Dr. Ricardo Loret de Mola for their excellent presentations. Thank you very much, and bye-bye. Dr. Mary Grace, hope my English was understandable enough. Thank you very much. Me? Thank you, Mary Grace. Can you hear me? Yes, I can. Oh, great. Oh, it's good to know that the snow is melting. Good for you. Well, it's starting anyway. Okay. We have some small time. Tenemos muy poco tiempo para las preguntas. Hasta el momento tenemos solamente una pregunta que ha llegado al chat. Y la pregunta es para el doctor Ricardo Loret de Mola. Una participante pregunta: ¿cómo se recomienda manejar un tabique uterino como hallazgo durante una cesárea? Sí, interesante pregunta. Yo no recomendaría tratar de removerlo durante la cesárea, porque no tienes la mejor visualización del tabique y es posible que o lo remuevas de más o de menos. Además de que vas a incrementar el riesgo de sangrado durante el procedimiento. La histeroscopía, la metroplastia histeroscópica, es relativamente fácil de hacer y tan eficiente en la manera de hacer y con tan bajas complicaciones que creo que es mejor esperar que el útero regrese a su tamaño normal y hacer el procedimiento de manera separada. Cuando uno está haciendo una cesárea, todo el mundo está pegando de gritos. Están los pediatras como locos alrededor tuyo. El anestesiólogo se está quejando. La paciente se está moviendo. No puedes ver bien y tratas de hacer un procedimiento a ciegas. Entonces, no lo recomendaría. Correcto. Muchas gracias, Ricardo. Quizá podemos preguntar a Mary Grace, lo voy a hacer en inglés. You were saying that providing feedback can be difficult in a busy office or in a busy OR. But the information you give us maybe can take some time to the surgeon to be able to do it. How do you work that?
So that's the beauty of having this on a smartphone device, is that it allows you to enter and then perhaps find a time to sit down with the resident at a later time and go over things. I primarily do obstetrics, and so generally speaking, after we're done with the case or have done the delivery, once we're back in the workroom, I will then go over things with the resident. I think that I wanted to give an exposure to the different rating systems. However, one really needs to have a tool, so that sometimes can be something that is online or can be placed on a smartphone. And I just wanted to give an example of one of the apps that's available. Mary Grace, we use that system here in Springfield at SIU, and it is a very efficient way of giving very quick feedback to the residents. El app del que habló la doctora Elson es una app muy fácil de utilizar en el teléfono. Da la retroalimentación al residente es inmediata y llenar la forma toma un minuto a lo mucho para poderla hacer y puede dar uno algo objetivo. La ventaja del sistema es que, como todos los miembros del departamento dan esa retroalimentación, el residente se da una mejor idea de sus habilidades, de dónde tiene que mejorar, cuáles son las cosas que tienes que estudiar o prepararse más, porque recibe una evaluación de un grupo de gente, no solamente de un solo individuo. Esta evaluación, Ricardo, es privada para el residente. Sí, es solamente la evaluación la ve el director del programa y el residente. Correcto, correcto. Yo creo que es muy interesante esta información en lo que es educación en medicina. Hay cosas que se han hecho tradicionalmente y el hecho de que se sistematice y se pueda contar con instrumentos validados, no solo de evaluación, sino además de formación, son muy importantes. Vamos a conversar con los colegas de los diferentes programas y tratar de repente de estandarizar y promoverlo en nuestros programas. Creo que no hay más preguntas y quiero, a nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, agradecer a la doctora Mary Grace Elson y al doctor Ricardo Loré de Mola por sus excelentes presentaciones. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Pues sí. Vamos a entonces interrumpir esta simposio y agradecemos vuestra presencia.